Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Sé que estoy grabando este episodio un poco tarde, unos días tarde, porque como pueden haber leído en el título, vamos a repasar la fecha 7 de la UEFA Champions League, fase liga. Pero no tuve el tiempo para grabarlo durante semana, así que aprovecho este domingo para poder grabar este episodio de la penúltima fecha de la Champions. Sé que se están jugando las ligas también, pero tenía que grabar porque esta semana ya, el día miércoles, se va a estar jugando la última fecha de la Champions League en simultáneo para poder definir quiénes son pues los 8 que clasifican directamente a los octavos de final y a los equipos del 16 al 24 que van a estar jugando esa fase de play-in, play-off o 16avos de final, como quieran llamarle, para ver quiénes serán los 8 que se enfrentarán a los 8 primeros ya en la siguiente fase. Así que vamos a ir con los resultados también rápido para no hacer muy largo este episodio, porque el plato fuerte se viene esta semana ya con esa última fecha que sí vamos a analizar y ver cómo quede la tabla final ya, qué equipos clasifican y quiénes quedan eliminados. Vamos a ir en orden como ya es costumbre, comenzando por los partidos del día martes, donde el Mónaco le ganó 1-0 al Aston Villa. El único tanto del partido lo marcó Singo al minuto 8 y después de eso el marcador se quedó así, con la mínima. El equipo que juega en la liga terminó venciendo por 1-0 al cuadro de Unai Emery. Partido clave entre ambos porque tenían un puntaje similar. Con esta victoria el Mónaco alcanza el Aston Villa en la tabla. Ambos se quedan con el mismo puntaje. Los dos tienen 13 puntos, así que digamos que están bien posicionados para clasificar a la siguiente ronda. De hecho, ya están clasificados a la siguiente ronda, mínimo a los 16avos, y tienen el mismo puntaje que el Bayer Leverkusen, que es el último que cierra esa clasificación de los 8 primeros, así que una victoria muy buena para el Mónaco, y de esta manera todavía tiene la chance de meterse entre los 8 primeros, porque ha hecho una fase liga bastante regular en esta Champions, y el Aston Villa, que si no hubiera perdido al menos se habría posicionado mejor, habría pasado al Bayer Leverkusen y se habría metido entre los 8 primeros, porque el Aston Villa también ha hecho una buena participación en estos partidos de la fase liga, pero ha tenido un par de tropiezos que lo tienen ahí todavía sin saber si va a clasificar entre los 8 primeros, pero ya es una buena campaña en Champions, porque el Aston Villa regresaba a esta competición después de muchos años y ha tenido por lo menos esta oportunidad de volver a competir a nivel continental en Europa, y lo ha hecho bien. Ok, continuando con los partidos, tuvimos al Atalanta goleando por 5-0 al Sturm Graz de Austria. Creo que era un resultado esperado porque el Sturm Graz es uno de los peores equipos de esta competición, solamente ha sumado 3 puntos. Y el Atalanta, es un cuadro que viene volando esta temporada, la pasada también, y era obvio que iba a tener un partido hasta cierto punto sencillo, donde era completamente favorito, y así ocurrió porque ganó por 5-0. El primer gol iba a marcar Retegui en el primer tiempo, y en la segunda mitad ya se iba a venir la goleada, con el segundo tanto de Pasalic, luego de que Talaer iba a poner el 3-0, Lukman ponía el 4-0 y Brescianini ponía el 5-0. Victoria para el cuadro italiano, que se posiciona como favorito para clasificar entre los 8 primeros. Ya tiene un boleto hasta el momento en esa posición, así que la siguiente fecha depende de sí mismo para clasificar. Por otro lado, el Slovan Bratislava cayó por 3-1 frente al Stuttgart de Alemania. El cuadro alemán, que con esta victoria agarra por el momento ese último cupo para clasificar a los 16avos, así que depende también de sí mismo para poder hacerlo. El primer tanto del partido iba a ser a favor del Stuttgart, gol de Lewelling al minuto 11 que ponía el 1-0. Nuevamente Lewelling al 36 iba a marcar el 2-0. Iba a venir el descuento de Mexoko al 85, sin embargo al 87 nuevamente el Stuttgart iba a acabar con las esperanzas del Slovan Bratislava para empatar el partido, y con el tanto de Rieder ponía el 3-1 y cerraba el partido. Victoria importantísima para el cuadro alemán. El Estrella Roja cayó 3-2 frente al PSV Eindhoven
en un partidazo. El PSV Eindhoven iba a irse al descanso goleando por 3-0. Luuk de Jong iba a marcar el primer y el segundo gol del partido al 17 y al 23 y Flamengo ponía el 3-0. Parecía un partido totalmente dominado. Sin embargo, Flamengo al minuto 50, comenzando nada más la segunda mitad, se iba a ir expulsado y le iba a dar la vida a la Estrella Roja, porque Ndiaye al 71 descontaba el 3-1 y De Giga ponía el 3-2 al 77. Sin embargo, no fue suficiente. La Estrella Roja no logró empatar el partido y el PSV Eindhoven también se lleva una victoria importante para meterse en zona de clasificación. Y bueno, el Estrella Roja ya estaba totalmente eliminado, solamente ha sumado 3 puntos y pudo conseguir al menos un buen resultado, pero no lo hizo. Después, Brujas y Juventus empataron 0-0, partido sin goles, partido decepcionante donde la Juve, no logró ganar. Le hubiera venido bien esa victoria para poder posicionarse mejor, poder soñar con meterse a la siguiente ronda. Incluso si hubiera ganado, habría estado ahí entre los 8 primeros con 14 puntos, pero no lo consiguió, solamente sumó 1, pero aún así tiene chances para meterse a la siguiente ronda, aunque ya no depende de sí mismo. Y por su parte, Brujas, con este empate también punto importante, suma 11 puntos y se mete en zona de clasificación a los 16avos de final. Empate sin goles en Bélgica. Luego el Atlético de Madrid consiguió una victoria importante y agónica frente al Bayer Leverkusen. Muy buen partido, bastante entretenido y con resultado dramático, como nos gusta, esos goles en los últimos minutos. Bueno, lo más destacado, al minuto 23, Pablo Barrios se iba a ir expulsado y el Atlético de Madrid se quedaba solamente con 10 hombres jugando como local, pero en desventaja numérica contra un Bayer Leverkusen de Xabi Alonso que viene, muy bien desde la temporada pasada, ya lo sabemos. Sin embargo, el Bayer Leverkusen no iba a encontrar el gol, sino hasta el minuto 45+1, el 46 de la primera parte, en ese minuto agregado, donde el Atlético de Madrid, Simeone podría haber dicho, bueno chicos, estamos con 10 hombres, pero al menos vamos a ir al descanso para poder replantear bien y posicionarnos mejor ya en la segunda parte. Pero no fue así, porque ya cuando se estaba acabando el primer tiempo, Piero Hincapié, el ecuatoriano, iba a poner el 1-0 a favor del Bayer Leverkusen y un gol que venía en el mejor momento probablemente para el equipo alemán. Irse al descanso con ventaja, el Atlético con uno menos, ahora iba a tener que replantear de una manera más ofensiva y el Bayer Leverkusen iba a tener espacios. Pero no iba a ser así, porque al minuto 52 Julián Álvarez, que carreó el partido él solo a favor del Atlético de Madrid, iba a marcar el 1-1 y de esta manera, el Atlético con un hombre menos empataba y al menos estaba sacando un punto. Sin embargo, al minuto 76 otra expulsión, pero esta vez para el Bayer Leverkusen. Piero Hincapié sumaba su segunda amarilla y esto se convertía claramente en una tarjeta roja. Así que ya en igualdad de condiciones, 10 contra 10, el Atlético de Madrid se animó más y al minuto 90 Julián Álvarez, que como digo fue el MVP del partido, termina marcando el segundo tanto, 2-1, y el Atlético de Madrid consigue otra victoria agónica en esta Champions. Recuerdo que había conseguido una así contra el PSG, perdiendo 1-0, termina remontando, y aquí también comienza perdiendo 1-0 con 10 hombres, pero logra remontar, suma 3 puntos importantísimos que lo meten y prácticamente ya entre los 8 primeros. Depende de sí mismo también para que la próxima jornada selle su pase directo a los octavos de final. Así que victoria en un muy buen partido a favor del Atlético de Madrid. Después tuvimos en Anfield a Liverpool ganando por 2-1 a Lille. El primer tanto del partido lo marcaba Mohamed Salah al 34, 1-0. Iba a empatar Jonathan David ya en la segunda parte al minuto 62, aunque antes de eso el Lille se había quedado con un hombre menos, se había ido expulsado Mendy por doble amarilla también, y al minuto 67 Harry Elliott iba a poner el 2-1 a favor de Liverpool, resultado definitivo para el cuadro inglés que termina con un puntaje perfecto hasta el momento y ya clasificando hace rato, tiene 21 puntos. Lo más seguro es que termine como líder en esta fase liga, puntaje perfecto, ha ganado todos los partidos, le queda todavía ese encuentro en la última fecha frente al PSV en Países Bajos. Cualquier cosa puede pasar, pero está el equipo
inglés está volando, o sea, es favorito para ganar la Premier, favorito también para ganar la Champions, está en un momento muy dulce y lo está demostrando porque todos pensaban que se iba a venir abajo tras la salida de Jürgen Klopp, pero ha llegado Arne Slot, ha encontrado de verdad un equipo ya armado y ha trabajado, pero le ha dado también su toque y el Liverpool está ahorita siendo el mejor equipo probablemente de la temporada en Europa. Así que victoria 2-1 de Liverpool frente al Lille francés. Que el Lille, por cierto, ahorita está, creo que está en zona de clasificación. Sí, está en el puesto número 12 con 13 puntos. Y también tiene la chance de meterse como los 8 equipos que van a ir a los octavos de final. Así que ha hecho también una muy buena campaña el equipo francés. Bien, seguimos con el Bolonia que le ganó 2-1 al Borussia Dortmund. El equipo italiano que consiguió esta victoria importante como local porque hasta el momento no había logrado ganar ningún partido, había empatado 2, se le habían escapado puntos en casa. Recuerdo ver varios encuentros donde el Bolonia en Champions le terminaban marcando en el último minuto, pero en esta ocasión finalmente logra conseguir una victoria. Es verdad que ya está eliminado. Si no hubiera recibido esos goles en los últimos minutos, otra sería la historia. Pero bueno, al menos consigue ganar frente a su gente y contra un rival bastante difícil como es el Borussia Dortmund. El equipo alemán se había puesto en ventaja al minuto 15 con gol de Guirassy, que ponía el 1-0. Sin embargo, y en la segunda mitad iban a venir 2 goles consecutivos del Bolonia para remontar el partido. Dalinga al 71 y Iling Jr. al 72 le daban esta remontada y victoria al equipo italiano por 2-1. El Borussia Dortmund, que si ganaba este partido se habría, posicionado mejor entre los 8 primeros, pero con esta derrota está en la posición número 14 para los que van a ir a los 16avos de final, aunque también tiene todavía la chance de clasificar a los octavos directamente si gana y depende de otros resultados. Bien, ya llegaba el día siguiente, día miércoles, y se cerraba esta jornada número 7. Teníamos al Shakhtar Donetsk ganándole por 2-0 al Brest. El Shakhtar que está complicado también para clasificar por la diferencia de goles. Aunque si en la última fecha golea y los de arriba nos suman que está bastante difícil, puede clasificar, pero aún así el Shakhtar no ha estado bien en esta Champions. No ha sido el equipo competitivo que habíamos visto en otras ocasiones, porque el equipo ucraniano siempre lo habíamos visto compitiendo bien, tener buenos resultados. Recuerdo en esos años consecutivos donde caía en el mismo grupo que el Real Madrid y siempre lo complicaba bastante, pero nada, al final esta temporada no le ha ido bien. Había ganado hasta ese momento contra el Young Boys y ahora consigue su segunda victoria contra el Brest de Francia, que también ha hecho una muy buena temporada en Champions para hacer su primera participación. De hecho, estuvo durante varias fechas, estuvo como líder, estuvo entre los 8 primeros, pero ha tenido unos cuantos bajones de rendimiento en esta competición que le han terminado costando esos primeros puestos, pero todavía tiene la chance, gracias a ese colchón de primeros partidos buenos que tuvo, tiene chance de clasificar entre los 8 primeros, pero en este encuentro no pudo ser así porque el Shakhtar le ganó 2-0, goles de Kevin al 18 y de Sudakov al 37 de penal, iban a ser los tantos definitivos en este encuentro a favor del equipo ucraniano, que el marcador quedó así y el Shakhtar consigue otra victoria, al menos para alegría y orgullo propio. Después tuvimos al Leipzig, que finalmente el equipo alemán consigue una victoria. Había sido una Champions desastrosa para el siempre competitivo Leipzig, un equipo que también había tenido buenas participaciones en Champions en los últimos años, clasificando a octavos, incluso a cuartos llegó, lograba competirla de igual a igual a los grandes, pero en esta temporada, lo habíamos dicho ya en episodios anteriores, el sorteo no le ha favorecido, ha tenido que enfrentarse a rivales durísimos durante toda esta fase liga, no ha tenido respiro casi de decir, me enfrento a un equipo menor. No, ha sido siempre rivales duros, como local, como visitante, pero finalmente consigue una victoria importante, como digo, para orgullo propio, porque ya está totalmente eliminado, pero no podía irse Leipzig de esta Champions sin conseguir al menos un punto, porque tenía 0. Y con esta victoria frente al Sporting de Lisboa,
ha conseguido 3. Y el Sporting de Lisboa, tampoco equipo sencillo, pero que se terminó cayendo después de golearle al Manchester City, agarró una racha totalmente negativa y está en peligro su clasificación. En este partido el equipo alemán iba a ganar por 2-1, iba a marcar el Leipzig con gol de Sesco al minuto 19, 1-0, iba a empatar Gyökeres al minuto 75, 1-1, sin embargo Poulsen iba a poner el 2-1 a favor del cuadro alemán y victoria para el equipo que milita en la Bundesliga. El Sporting de Lisboa, como digo, pone en peligro su clasificación con esta derrota y tiene que salir a ganar sí o sí en la última fecha. Bien, y luego teníamos al Celtic ganándole por 1-0 al Young Boys de Suiza, que es uno de los dos peores equipos de esta Champions, con 0 puntos, no ha sumado ni uno solo, y aquí no iba a ser la excepción. El Celtic como local iba a ganar por la mínima. Al minuto 41 Angels iba a fallar un penal. A Furuhashi le habían anulado también un gol anteriormente al 31. Y al 86, cuando parecía que el Young Boys iba a sumar su primer punto en esta Champions, Benito iba a marcar un autogol y así darle la victoria al Celtic. O sea, al Young Boys no le sale nada en esta Champions y veremos si en la última fecha logra sumar al menos un punto, porque irse con 0 puntos de 36 equipos, ser el peor, oye, es terrible. Y el Celtic con esta victoria asegura su participación mínimo en los 16avos de final y queda a un punto de poder meterse entre los 8 primeros. Así que el Celtic me da gusto de que esté haciendo una buena temporada en Champions, porque yo se los decía incluso en años anteriores, el Celtic es un equipo histórico, que siempre se espera mucho de ellos, pero que en Champions, por lo menos cuando había fase de grupos, estaban cayendo muchísimo, no llegaban ni siquiera a ocupar ese tercer puesto que antes les daba la clasificación a la Europa League. Si recuerdan, en la fase de grupos en formato anterior no lograba el Celtic, pero esa temporada con la fase liga creo que le ha venido bien, porque ha tenido mejor regularidad y vamos a ver al Celtic mínimo en los 16avos de final, así que bien por ellos. Después tuvimos al Milan ganándole en Italia por 1-0 al Girona. El único tanto del partido lo iba a marcar Rafa Leao al minuto 37, que bueno, una victoria por un solo tanto, pero muy importante, porque el Milan se posiciona en el puesto número 6 entre los 8 primeros con 15 puntos y depende de sí mismo para meterse directamente a los octavos de final de la Champions. Y el Girona, por su parte, bueno, ya está eliminado. Le ha pesado bastante la Champions al cuadro español. Es verdad que después de la temporada asombrosa que tuvo en la 23-24, lo desarmaron, le quitaron varias piezas, sobre todo en ataque. Savinho, el ucraniano Jovic, el jugador que ahora está en la Roma, si no me equivoco, le habían quitado piezas importantes, pero al menos yo creía que iba a competir en la Champions, que iba a estar mejor posicionado, al menos entre los que iban a los 16avos de final, pero no ha sido así. Solo consiguió una victoria frente al Slovan Bratislava como local, y después Girona, bueno, no logró ganar ningún partido. Comenzó bien, perdió por errores puntuales, por ejemplo en esa primera fecha contra el PSG, con el error de Gazzaniga, pero después el Girona, tampoco es culpa de Gazzaniga, en líneas generales al Girona le ha pesado bastante en la falta de experiencia en competiciones europeas, y bueno, al menos se van con ese aprendizaje y veremos si logran meterse al menos Europa League o Conference League durante esta temporada en la Liga Española. Bien, luego tuvimos la victoria de 3-0 del Arsenal frente al Dinamo de Zagreb. Victoria esperada, porque el Arsenal obviamente era favorito para llevarse aquí, dominó el partido, sin ningún sobresalto se lleva este triunfo. El primer gol del partido venía por parte de Declan Rice al minuto 2, ya ganaba el Arsenal 1-0. Luego en la segunda mitad Kai Havertz ponía el 2-0 al 66 y en el tiempo agregado al 91 Martin Odegaard sellaba la goleada con el 3-0. Victoria también muy buena para el Arsenal, que se posiciona en el puesto número 3. Buena campaña del Arsenal y está ya prácticamente entre los 8 primeros. Matemáticamente nada más tiene que cerrar su clasificación la próxima jornada con un empate mínimo. El Real Madrid, por su parte, goleó por 5-1 al Salzburgo
Doblete de Rodrigo en la primera mitad, al 23 y al 34, con doble asistencia de Jude Bellingham también. Luego ya en la segunda parte, Kylian Mbappé ponía el 3-0, con un gol que nos recordaban bastante a Karim Benzema, porque Blažević, el portero del Salzburgo, trata de controlar el balón, se le va, Mbappé lo presiona y termina robando para poner el 3-0, tal como hizo Benzema con Karius, por ejemplo, en esa final del 2018 contra Liverpool y luego contra Donnarumma en esos octavos de final contra el Paris Saint-Germain. Luego Vinicius al 55 ponía el 4-0 y él también iba a tener su doblete porque el 77 marcaba el quinto gol del partido, iba a descontar al 85 Wikstrup, gol del honor para el Salzburgo, para al menos que digan, oye, marcamos en el Bernabéu, pero se llevan tremenda goleada, igualmente 5-1 y el Madrid, bueno, suma una victoria importante que al menos le permite soñar con luchar por meterse entre los 8 primeros de la siguiente jornada. Obviamente ya no depende de sí mismo el Real Madrid debido a esos malos resultados que tuvo durante las primeras fechas, esa derrota contra el Lille, contra el Milan, pero bueno, aún así tiene chances porque está a un punto nada más, aunque ya no depende de sí mismo, sino que tiene que ganar y esperar resultados de los que están más arriba. Luego tuvimos la victoria sorprendente del Feyenoord por 3-0 frente al Bayern de Múnich, con un doblete de Santi Jiménez, el mexicano, al 21. Y luego al 45+9, sí se agregó bastante tiempo porque el partido se suspendió durante unos minutos al inicio, pero luego se reanudó, así que por eso se agregó tanto. Y al 45+9 Santi Jiménez de penal ponía el 2-0 y Ueda al 89 marcaba el tercer tanto del encuentro. Partido que obviamente el Bayern de Múnich dominó porque basta con ver las estadísticas, 80% posesión para el Bayern, 30 remates, pero aún así no encontró por dónde hacerle daño al Feyenoord. Es de esos partidos que por más que intentas, no te salen las cosas y el rival las que tiene te las termina metiendo, y eso fue lo que hizo el Feyenoord. 3-0, goleada, y el equipo alemán se complica bastante en la clasificación, ya no depende de sí mismo tampoco para meterse, está a un punto es verdad, pero puede ganar, y si los de arriba también ganan, se queda entre los que van a 16avos de final, así que veremos qué sucede. Y por su parte, el Feyenoord, el equipo de Países Bajos, con esta victoria logra meterse mínimo también entre los que van a ir a 16avos de final. Tiene 13 puntos y está también con el mismo puntaje del Bayer Leverkusen, solo que por diferencia de goles, ya saben, en esta fase de liga se van a definir las cosas, pero tiene chances también de clasificar a los octavos de final directamente, así que veremos qué sucede porque esta victoria ha sido muy buena. Así que tiene esa oportunidad de clasificar directamente y evitarse de esos 16avos de final. Luego, el Sparta Praga cayó por 1-0 frente al Inter de Milán, gol de Lautaro Martínez al minuto 12, y después de ese el partido no se movió más. Y bueno, el Inter poco a poco, con paso firme, sin tantos aspavientos, sin tantas goleadas, muchas veces con 1-0, con el resultado justo, ha logrado posicionarse bien en esta Champions, que al final es lo que importa, y con 16 puntos está en cuarto lugar y ya casi seguro también que va a clasificar entre los 8 primeros. Sin tanto aspaviento, el Inter ha logrado meterse y sus partidos tal vez no son los más entretenidos porque defiende bien, marca, ya no genera tanto, pero aún así es al final en el fútbol lo que cuenta, ¿no? Ganar y ya. 1-0, 2-0 ganas y ya está. Que el rival no te haga daño, el partido aburrido, bueno, no importa. Al final sumas puntos y mira el Inter dónde está. Ya prácticamente en los octavos de final. Y bien, luego vamos a tener el partido de la fecha. Paris Saint-Germain contra Manchester City. Dos equipos pertenecientes a esta nueva casta de clubes de los nuevos ricos. Clubes patrocinados por estados enteros, sobre todo por Arabia, por Qatar, Emiratos Árabes Unidos y muchos otros. Equipos que ya tenían historia entre sí, sobre todo porque hasta hace unos años ninguno había ganado la Champions pese a todo el dinero que invertían. El City ya lo logró con esa Champions conseguida hace un par de temporadas. Y el Paris Saint-Germain, bueno, no lo ha logrado aún. Pero aún así, en esta temporada actual los dos están bastante complicados en la Champions por lo menos.
Bueno, el City está complicado en Premier y en Champions. El PSG no en Liga, porque como ya es costumbre, la va a ganar caminando seguro. Pero en Champions sí que estaba fuera de zona de clasificación hasta antes de esta fecha. Y el City estaba en zona de clasificación, pero en los últimos puestos de los 24 primeros. Así que este partido era muy determinante en las aspiraciones de ambos. Primer tiempo terminó sin goles, 0-0, pero estaba bastante entretenido porque los dos equipos tienen plantillas muy talentosas en el ataque, sobre todo, que pueden hacer grandes cosas. Pero aún así el marcador quedó empate 0-0 en el primer tiempo de juego. Y en la segunda mitad iba a venir la lluvia de goles. El City se iba a poner en ventaja, 2-0. Primero, Grealish ponía el 1-0 al 50 y Erling Haaland al 53. Casi de inmediato marcaba el 2-0. Parecía que el partido se decantaba a favor del Manchester City, porque el Paris Saint-Germain es un equipo pecho frío, es un equipo que nunca le hemos visto remontar, más bien le han remontado partidos y es una constante en la Champions, así que nadie se esperaba de que el Paris Saint-Germain ya pudiera hacer algo contra este 2-0 del City, que seguramente iba a dominar el partido, iba a hacerse del balón y a dormirlo, y que el Paris Saint-Germain se quede eliminado. Sin embargo, no iba a ser así, porque esta vez el de las remontadas iba a ser el equipo francés. Después de que recibe los dos goles, no bajó los dos brazos y se lanzó con todo el ataque. Ousmane Dembélé, que fue uno de los principales MVP de este partido, creo yo, iba a poner al 56 el 2-1. Después, al minuto 60, Barcola ponía el 2-2, empataba el partido. O sea, en 10 minutos el partido se había puesto 2-2. Barcola está haciendo muy buen trabajo, también hay que decirlo, por esa banda como extremo izquierdo. Así que 2-2 empataba el Paris Saint-Germain, sorprendía a todos. Y después de esto el City, bueno, se terminó cayendo frente a la ofensiva francesa porque, no sé, le vinieron los flashbacks de esta temporada, porque si hubiera sido un Manchester City de las temporadas anteriores, hubiéramos visto un equipo que hubiera dominado, que habría aprovechado la desesperación del Paris Saint-Germain para dominar el partido, intentar por ahí algún contraataque y eso. Pero este Manchester City esta temporada, que está muy inseguro, muy falto de confianza, que ya le ha pasado esto de que le empaten los partidos, que le remonten, al final no supo qué hacer y al 78 Joao Neves ponía el 3-2 a favor del Paris Saint-Germain. Y para cerrar con el cuarto gol íbamos a tener a Gonzalo Ramos, el portugués, que al 93 ponía el 4-2 a favor del Paris Saint-Germain, que remonta el partido, se mete en la zona de clasificación al menos de los 16 avos de final, y el Manchester City queda afuera, queda a 2 puntos del Stuttgart, que es el puesto número 24. O sea, el City tiene que ganar sí o sí en la última fecha. Si no gana, o sea, si pierde o empata, adiós Manchester City, no clasifica ni siquiera a los 16 avos. Y vamos a repasar por último el partido del Barcelona. Discúlpeme, se me pasó. Realmente yo dije, voy a dejarlo para el final de los partidos del día martes que estábamos repasando y se me pasó, pero no puedo dejarse sin hablar del Barcelona, obviamente, ni el partidazo que se jugó frente al Benfica. Un partido de locos, un partido muy raro, con bloopers, con penales, de esos partidos que ya se descontrolan y no hay manera, no vas a ver a los equipos luego que vayan con calma, no, es un partido que se descontrola y caen goles por todos lados. Tuvimos 9 tantos en este encuentro. Primero el Benfica se ponía en ventaja con gol de Pavlidis al minuto 2. Luego Lewandowski al 13 empataba 1-1. Pavlidis nuevamente ponía el 2-1. Y Pavlidis nuevamente con hat-trick de penal ponía el 3-1. Nos íbamos al descanso con el Benfica ganándole 3-1 al Barcelona. Sin embargo, el resultado nadie se iba a esperar cómo iba a terminar. Rafinha descontaba el 64, 3-2. Luego Ronald Araujo marcaba un autogol al minuto 68, ponía el 4-2 a favor del Benfica. Descontaba Lewandowski de penal al 78, 4-3. Empataba Eric García al 86, 4-4. Y al 96, en la última jugada del partido, Rafinha marcaba el 5-4 y el Barcelona remontaba. Como digo, un partido de locos, con polémica, que si fue penal, no fue penal, autogoles. O sea, fue una locura el partido.
Es de esos encuentros en los que ya pensando fríamente no sabes cómo analizarlos porque fue un descontrol total, pero al final el Barcelona consigue ganar. Creo más gracias a su ataque que a su defensa, porque en su defensa deja mucho que desear. El Barcelona en estos momentos es de esos equipos que les puedes marcar 3 goles, pero ellos te van a marcar 4. O también ellos pueden marcar 5, pero a veces pueden defender tan mal que les pueden marcar 6. O sea, está un poco desequilibrado, creo yo, en ese aspecto el Barcelona. Al final logra los resultados, pero contra rivales más complicados tiene que prepararse mejor. Y el Benfica, que bueno, frente a su gente, jugando en Portugal, creo que salió envalentonado, le jugó de igual a igual al Barcelona, pero al final desconcentración también en esa última jugada termina costándole la victoria. Así que victoria del Barcelona 5-4, que como digo, al final eso es lo que cuenta, porque con estos 3 puntos que sumó como visitante en Portugal, ya se clasificó directamente a los octavos de final y tiene ese cupo seguro. Y se evita los 16avos. Así que bien, una vez habiendo repasado toda la fecha número 7, vamos con la tabla y posteriormente con los partidos de la última jornada, para que más o menos ahí saquen sus cálculos de qué necesita cada equipo para conseguir sus objetivos, ya sea asegurar su cupo entre los 8 primeros, o meterse entre los 8 primeros, o al menos asegurar su posición entre los equipos que van a los 16avos de final, o intentar meterse entre los puestos 9 al 24 para no quedar afuera, como es el caso del Manchester City. Así que vamos a repasar la tabla de clasificación. Liverpool, puntaje perfecto, 21 puntos. Barcelona segundo con 18 puntos. Estos dos ya se aseguraron su clasificación entre los 8 primeros. Luego viene el Arsenal con 16, al igual que el Inter. Ya saben, cuando menciono a un equipo antes es porque tiene mejor diferencia de gol, aunque tenga el mismo puntaje. Atlético de Madrid quinto con 15. Milan sexto con 15. Atalanta séptimo con 14 y Bayer Leverkusen octavo con 13. Por el momento, estos son los 8 equipos que están yendo directamente a los octavos de final. Luego vienen el Aston Villa, posición número 9 con 13. Viene el Mónaco después con 13 también. Feyenoord también tiene 13. Lille tiene 13 y Brest tiene 13. Estos equipos tienen el mismo puntaje que el Bayer Leverkusen, pero peor diferencia de gol, por eso están entre los clubes que irían a los 16avos de final. Después está el Borussia Dortmund con 12 puntos en la posición número 14. En la 15 viene el Bayern Múnich con 12. El Real Madrid, posición número 16 con 12 también. Juventus también tiene 12 y el Celtic tiene 12. Después está el PSV Eindhoven con 11, el Brujas con 11, el Benfica con 10, el Paris Saint-Germain con 10, Sporting de Lisboa con 10 y Stuttgart con 10. Hasta el Stuttgart, desde el Aston Villa hasta el Stuttgart, son los equipos que estarían yendo a los 16avos de final. Y aquí vienen los equipos que estarían quedando eliminados. El Manchester City, como ya les decía, tiene 8 puntos, está a 2 del Stuttgart, posición número 25 para el equipo de Pep Guardiola, que como digo, al estar a 2 puntos no le sirve ni empatar ni perder en la siguiente fecha. Tiene que ganar. Si no gana el City, automáticamente denlos por eliminados, porque matemáticamente no pueden ya alcanzar al último de esos 24, que es el Stuttgart. El Dinamo de Zagreb también tiene 8 puntos y tiene chances también de clasificar el equipo de Croacia. Así que el City y el Dinamo de Zagreb son los dos equipos que pueden meterse, porque luego viene el Shakhtar con 7, pero el Shakhtar tiene que ganar y esperar que ni el Benfica, ni el PSG, ni el Sporting de Lisboa, ni el Stuttgart, ni el City, ni el Dinamo de Zagreb sumen. Eso va a estar bastante difícil. Además, la diferencia de gol que tiene el Shakhtar, menos 6, lo complica bastante. Es muy negativa. Tendré que golear también en la última fecha, aparte de ganar. Luego viene ya los eliminados matemáticamente y confirmados. El Bolonia, posición número 28 con 5 puntos. Sparta Praga tiene 4.
Leipzig, Girona, Estrella Roja, Sturm y Salzburgo 3, y el Slovan Bratislava con el Young Boys son los peores equipos de la competición con 0 puntos. Slovan Bratislava con menos 18 de diferencia de gol y el Young Boys con menos 20. Bien, y ya yendo a la última jornada, vamos a repasar los partidos. El City, que como les decía, tiene que ganar sí o sí, recibe al Brujas de Bélgica, que no va a ser un equipo fácil de vencer. El Inter recibe al Mónaco. El Bayern de Múnich recibe al Slovan Bratislava. El Sturm Graz recibe al Leipzig. El Borussia Dortmund recibe al Shakhtar. El Barcelona recibe al Atalanta. El Brest recibe al Real Madrid. El PSV Eindhoven recibe al Liverpool. El Stuttgart recibe al Paris Saint-Germain. El Salzburgo recibe al Atlético de Madrid. Bayer Leverkusen jugará contra el Sparta de Praga. Girona contra el Arsenal. Dinamo de Zagreb contra el Milan. Juventus recibe al Benfica. Young Boys contra el Estrella Roja. Lille contra el Feyenoord. Aston Villa contra Celtic. Y Sporting de Lisboa contra Bolonia. Esta es la última fecha, amigos, que se va a jugar esta semana, el día miércoles. Recuerden, en simultáneo todos los partidos. Así que, bueno, tendrán que tener la aplicación de resultados instalada y con las notificaciones para que vayan viendo cómo se va moviendo la tabla. Porque ver 18 partidos al mismo tiempo va a estar bastante difícil, ¿no? Pero bueno, ahí estaremos, Fútbol Mundial Podcast, viendo todo para poder traerles el mejor resumen de la última fecha y cómo van a quedar también esos encuentros de 16avos de final, quiénes serán los clasificados, quiénes quedan eliminados, y todo lo tendrán aquí en Fútbol Mundial Podcast. Y bien, amigos, hemos llegado al final del episodio. Espero que les haya gustado y ya saben que si quieren escuchar más nos pueden encontrar en las plataformas de podcast para suscribirse y escuchar cada nuevo episodio. Nos pueden buscar como Fútbol Mundial en Spotify for Podcasters, Apple Podcast, bueno, Google Podcast ya no, queda pendiente eso de mover todo a YouTube Music, solo que no he tenido tiempo para poder hacerlo aún. También estamos en Breaker, en Radio Public, en Pocket Cast, en Podcast Addict y en Podtail. En YouTube también nos pueden encontrar y escuchar. Estamos ahí como Fútbol Mundial Podcast, por si se les hace más cómodo escuchar en YouTube y bueno, no usan aplicaciones de podcast. Bueno, estamos en YouTube, Fútbol Mundial Podcast. Ahí subo también cada nuevo episodio. Y en las redes sociales también nos pueden encontrar como Fútbol Mundial Podcast. Estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok. Así que amigos, muchas gracias por haber escuchado este episodio. Yo soy Javier Salinas, me despido, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Adiós.